Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí en un día sábado nuevamente. Estoy muy contento de estar con ustedes, entregándole una enseñanza, una enseñanza de Dios para sus vidas. Miren, la enseñanza que les quiero traer hoy día, que es una palabra para mí muy reveladora, tiene que ver con a veces esta situación que para muchos cristianos es complicado cuando empezamos a avanzar, a crecer, y tiene relación con si debemos cumplir la ley o no debemos cumplirla. Una vez que nosotros recibimos a Jesús súper contentos, súper gozosos, comenzamos nuestra vida cristiana y de repente aparecen hermanos o aparece gente que nos dice, sí, pero están los 10 mandamientos, existe la ley de Moisés, existe esto, existe lo otro. Y seguramente tú te has dado cuenta en internet que hay personas que siendo cristianas hay como también un cumplimiento a la ley, como que tratan de cumplir la ley, tratan de cumplir situaciones. Y uno la verdad es que puede tender a confundirse, tender a preguntarse, ¿será que yo estoy mal? Por ejemplo, hay gente que guarda el sábado, que cumple los Shabbat, hay gente que cumple las fiestas del Señor, que dice no son fiestas de Israel, sino que son las fiestas del Señor. Y así más profundamente también toda la ley que está, ¿cierto?, ahí en el Pentateuco, que en el fondo para Israel es la Torá. Yo quiero hablarte respecto a esta materia, me voy a atrever a hablar porque en algún momento yo también tuve esa confusión, de verdad que la tuve, pero Dios por su palabra me la aclaró. Entonces no te la voy a hablar yo de qué opino, qué pienso, te voy a ir directamente a la palabra para que Dios te quite esa confusión o esa duda que se pudo haber sembrado. Te quiero decir que esto está claramente explicado en el libro de los Gálatas. Cuando Pablo le habla a los Gálatas, explica esto, porque a los Gálatas le pasa lo mismo. Él le enseña el Evangelio y después aparecen, al parecer, cuando él después ya no está con ellos, hermanos que le empiezan a decir que tienen que cumplir estos ritos del judaísmo y ciertas cosas de la ley de Moisés. Y Pablo le enseña y les muestra una situación y eso es lo que yo te quiero leer. Después, si tú quieres, con más tiempo puedes leer todos los Gálatas y se te va a aclarar. Yo voy a leer la versión NTV, porque cuando a veces leemos la Reina Valera, en esto especial, a veces no queda tan claro porque los términos no nos son conocidos. Por ejemplo, hay una palabra que se llama ayo. Ayo es como un tutor, ¿ya? O por ejemplo dice el aras, y el aras es una garantía. Entonces, para no complicarnos con eso, voy a leer la NTV. Dice en Gálatas, capítulo 2 verso 17. Aquí Pablo le está hablando a los Gálatas. Dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. Él lo estaba diciendo por él, que acuérdate que él era judío y todos los apóstoles de Jesús eran judíos, todos los que escriben la Biblia son judíos, ¿ya? Entonces dice, imagínate que nosotros somos declarados justos por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpable por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley. ¿Ya? Voy a leer ahora otro de Gálatas. Va a estar en Gálatas. Voy a leer Gálatas, el capítulo 3 el verso 23. Dice, voy a leer del 23 en adelante. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Esto está hablándole a los judíos. Estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora, como un tutor, alguien que va al lado tuyo ayudándote, hasta que vino Cristo. Nos protegió
hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos la ley sea nuestra tutora, porque ya cumplió su propósito, está diciendo él. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. Ya no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Ahora sí son hijos de Abraham, dice Pablo. Son sus herederos y la promesa de Abraham les pertenece a todos ustedes. Yo no sé si se te va aclarando. Voy a leer el último porque no quiero intervenir humanamente, pero Pablo lo deja tan claro, tan preciso. Qué tremendo este varón de Dios, siendo él un judío, recibe una revelación poderosa de Dios, que están escritas en las cartas de Pablo. Voy a leerle acá el capítulo 5 ahora, del verso 16 en adelante, para que esto, mira cómo lo está dejando claro el Espíritu. Acuérdate que toda palabra es inspirada por Dios y por el Espíritu, y los hombres eran los escribas del Espíritu Santo. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Perdón, voy a volver antes. Dice, voy a volver antes. Pues ustedes, dice, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley se resume en un solo mandato, que fue el que dijo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre entre ustedes mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. O sea, Pablo está aclarando, está diciendo, ahora vivimos por el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, el Espíritu nos guía. Pero esto no significa que tenemos libertad para pecar, que podemos hacer un libertinaje. Porque hay gente que confunde, dice, bueno, como no está la ley, entonces yo no necesito cumplir la ley, así que no importa si yo mato, no importa si yo robo, no importa si yo esto, no importa si yo no hago esto otro. Pero eso no significa libertad para pecar, no significa libertinaje. Significa que ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros nos guía. Y ya no necesitamos una ley que sea nuestra tutora, sino que el mismo Dios está dentro de nosotros guiándonos, fortaleciéndonos y estando dentro de nosotros. Entonces ya no necesitamos esa ley que va como tutora al lado. Y el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu que estaba en Jesús, a través de Jesús somos herederos de Abraham. Porque Jesús viene en la línea de Abraham, pero luego de Jesús, toda esta línea venía sanguínea hasta Jesús, que es una línea sanguínea. En Jesús la herencia se transforma en espiritual. Si esto es glorioso, mira, aquí yo voy a intervenir un poquitito. Toda la línea hasta Jesús, de Abraham hasta Jesús, son hijos de Abraham por una línea sanguínea. Pero en Cristo Jesús, Él no hace a todos hijos de Dios sin importar de qué nación venimos, qué sangre tenemos, porque estamos en Cristo Jesús, y al estar en Cristo Jesús tenemos su herencia, tenemos su espíritu, somos coherederos con Cristo, somos herederos del reino de Dios, hijos de Dios, y por lo tanto la promesa de Abraham, que es hasta Jesús, es para todos nosotros. ¡Wow! Mira, y aquí dice, voy a seguir, verso 16 para terminar. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la carne, por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, que también en la palabra dice la carne, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere hacer el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a la naturaleza pecaminosa,
están en contra. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu Santo los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¡Wow! Cuando ustedes son guiados por el Espíritu Santo, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y esa es la clave. Esta es la clave de la palabra de Pablo a los Gálatas. Por cuanto tenemos el Espíritu Santo, no somos guiados por la ley, somos guiados por el Espíritu de Dios, y Dios escribió toda la Torá, todas las tablas de la ley, la escribió, dice, la voy a escribir con un dedo, dice en la misma Torá, dice, y llegará un día que yo con mi propio dedo voy a escribir todo esto en las tablas de tu corazón. O sea que están escritos en la tabla de nuestro corazón. Por eso que cuando hay algo malo que queremos hacer, o hay algo pecaminoso que queremos hacer, el Espíritu que está dentro de nosotros nos dice, danger, danger, eso no. Ahora nosotros a veces queremos hacer callar esta voz y creemos que el no guiarlos por la ley es libertinaje. No, el Espíritu ahora nos guía a toda verdad, nos lleva a Jesús, nos lleva a la vida eterna y nos guía a toda verdad. Que para eso nuestro Señor Jesús dejó el Espíritu Santo, que nos guiaría a toda verdad y nos recordaría todo lo que Jesús nos enseñó, y además nos da el poder para hacer su obra, nos revela quién es Jesús, nos muestra que somos salvos. Por eso que Pablo le pregunta una vez a una persona, le dice, ¿y ustedes conocen al Espíritu Santo? ¿Fueron bautizados en el Espíritu Santo? Le dijo, ni siquiera sé lo que es eso. Y él le dijo, esto es la garantía que somos hijos de Dios. La garantía de ser hijo de Dios es tener el Espíritu Santo dentro. El que mismo Juan dice que el mundo no puede ver ni recibir porque no le conoce. Por eso que cuando viene Jesús a nuestra vida, viene el Espíritu Santo y Él nos guía a toda verdad. Entonces, amado, yo no tengo más tiempo para explicártelo a profundidad, pero lee Gálatas. Lee Gálatas, que te va a quedar claro que ahora es un tiempo para vivir en el poder, en la gracia del Espíritu. Somos hijos de Dios y ya la ley ya no es tutora nuestra, porque somos guiados por el Espíritu. Para hacer el bien, para amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amado, si esta palabra te bendijo y te sacó esa duda de tu mente, también le podrás sacar esta duda a muchos de nuestros hermanos. Un gran abrazo, los bendecimos. Dios te bendiga y tenga un excelente fin de semana. Un abrazo, bendiciones.